Hola amigo, qué placer tener nuevamente la oportunidad de compartir contigo la palabra de Dios. Durante varios días había estado sin grabar predicaciones, motivado a que estábamos en una actividad llamada Experiencia Bíblica Vacacional con los niños de la comunidad La Romana del municipio de Araure del estado Portuguesa en Venezuela. Y gracias a la hermana María García por otorgarme este certificado como maestro de la clase bíblica vacacional. Muchas gracias, hermana María. También cabe recordar que estamos transmitiendo a través de la página Fiel y Verdadero, la cual transmitimos a través de Facebook, a través de YouTube y a través de TikTok. También transmitimos a través de Instagram, pero nuestras páginas principales son la de Facebook y la de YouTube. Y se llama Mensaje Fiel y Verdadero, y te invito a que te suscribas en nuestras páginas, dale a la campanita me gusta, y de esa forma estarás colaborando con nosotros. El tema de hoy se titula ¿Quién es el pueblo de Dios? Pregunta muy importante porque existen más de 1800 religiones que tienen que ver con el cristianismo. Y la pregunta que se hacen muchas personas, ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Cuál es el verdadero pueblo de Dios? De tal manera que vamos a usar las palabras de Dios de manera interactiva para poder comprender quién es el pueblo de Dios. Dice el apóstol Pablo en Romanos 2 y en Romanos 7 que el verdadero israelita no es aquel que es por la sangre o por la circuncisión, sino que el verdadero israelita es aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo. Dice la Sagrada Escritura que después de que Cristo ascendió al cielo, el Padre le dio toda potestad al Hijo, tanto en el cielo y en la tierra. Y nos dice la Sagrada Escritura que solamente hay salvación a través de Cristo Jesús. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de Jesucristo. Es triste y lamentable que hoy muchas religiones quieran decir que Jesús no es el Hijo de Dios, o que Jesús es un ser creado, o que Jesús solamente vino a este mundo a traer un evangelio de salvación, lo cual es totalmente falso, de toda falsedad. El mismo Jesús señaló que todas las escrituras hablaban de Él. Cuando Él en ese momento dijo todas las escrituras, se estaban refiriendo a todas las escrituras que existían para esa fecha, desde el Génesis hasta el Malaquías, porque el Nuevo Testamento se comenzó a escribir a partir del año 50, del año 60. Cuando los apóstoles hablan de las escrituras, cuando Jesús habla de las escrituras, se está refiriendo al Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. Dijo Jesús, todas las leyes Moisés
y los profetas hablaron de mí. Entonces viene la pregunta del tema: ¿quién es el verdadero pueblo de Dios si todos creemos en Jesús? ¿Quién es ese pueblo? Apocalipsis capítulo 12, los invito a que busquen en su Biblia. Apocalipsis capítulo 12 nos describe a ese pueblo y comienza el capítulo 12 describiendo una batalla que hubo en el cielo. Dice que el dragón, la serpiente antigua, luchaba contra el arcángel Miguel. Y el arcángel Miguel lo venció y fue lanzado fuera del trono de Dios. Fue lanzado fuera del tercer cielo. Y desde ese momento para acá, Satanás ha estado dañando la tranquilidad y la paz de este mundo con supersticiones, con engaño, con falsas religiones, con mezclando la verdad con la mentira y haciendo una amalgama de falsedades. Ha mezclado verdades religiosas con verdades paganas y ha creado falsas religiones como las que hoy tenemos en la actualidad. Pero describe que en el transcurso de la historia del mundo, Satanás ha hecho desastre para engañar al pueblo. Y cuando Jesús vino, dice la Sagrada Escritura, que la serpiente trató de matar al niño. Y ese niño que se describe en Apocalipsis 12:4, que dice: y el dragón se paró frente a la mujer. Ese es el verso 4 de Apocalipsis 12. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz y para devorar a su hijo tan pronto como naciese. Es un verso que muchos lo malinterpretan, pero es tan sencillo de comprender, porque sabemos que cuando Jesús nació, Herodes trató de matar a todos los niños menores de 3 años que había en Nazaret. Donde nació Jesús, en Belén. Y un ángel se le presentó a José y le dijo que debía huir urgentemente hacia Egipto y que se quedara en Egipto hasta que él le avisara para regresar. Entonces, es un verso totalmente fácil de comprender que muchos malinterpretan. Y muchos dicen: el dragón. ¿Quién es el dragón? Pero la misma Biblia nos dice quién es ese ladrón. Dice, el verso 9 del mismo capítulo 12 nos lo aclara. Dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo o Satanás. De tal manera que Satanás siempre ha estado trabajando para dañar la paz y la armonía en la tierra después de haber hecho pecar a nuestros padres Adán y Eva. Y este capítulo va describiendo la historia del mundo hasta que llegamos al fin del mundo y se hace una descripción de quién es el pueblo de Dios. Veamos qué dice el verso 17 del capítulo 12. Entonces, vamos a ir traduciendo la Biblia con el lenguaje profético. Entonces, el dragón, sabemos que el dragón, ¿quién es? El diablo, Satanás. Entonces, el diablo se llenó de ira contra la mujer. En la Biblia, en Efesios 3 y 2, nos describe que mujer es el pueblo de Dios. Mujer es la iglesia de Dios.
Entonces vamos a releer nuevamente con estos datos proféticos. Entonces el diablo se llenó de ira contra la iglesia y se fue a hacer guerra contra la descendencia de ella. ¿De quién? De la mujer, que es la iglesia, y la descendencia de ella, que somos todos nosotros los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes? La gran pregunta. Y es la respuesta a la pregunta del tema. ¿Y quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios. Muchos hablan que Jesús vino a anular la ley. Muchos dicen eso. Pero en el último libro de Apocalipsis se habla de los mandamientos de Dios. Muchos hoy dicen, no, los mandamientos de Cristo. Como si Cristo hubiese venido a abolir todo lo del Padre y a instaurar todo lo de Él. Como si Él fuese como esos reyes que conquistaban otro territorio y destruían y acababan con la descendencia del rey que estaba, para que no hubieran herederos que quisieran venir a pedir el trono. Pero no es así, porque sabemos que Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Jesús no vino a hacer su propia voluntad. Jesús vino a hacer lo que estaba planificado mucho antes de la fundación del mundo. Así lo establecen las Escrituras. Entonces, el pueblo de Dios es aquel que guarda los mandamientos de Dios, los establecidos en el Sinaí y que están descritos del 1 al 10 en Éxodo 20. Volvamos entonces al inicio. ¿Quién es el pueblo de Dios? Indudablemente hay que caer en la ley de Dios porque es inevitable tocar el tema de la ley de Dios. Vámonos a Mateo 5. Mateo 5, verso 17 al 19. Vamos a trabajar con estos versos. Dice el verso 17 de Mateo 5. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. De tal manera que Jesús no vino a abolir, ni a abrogar, ni a anular nada del Padre. Solamente vino a cumplir lo que ya estaba establecido en las Sagradas Escrituras y que le tocaría a Él venir a este mundo a morir por la raza humana para redimirnos del pecado y libertarnos de la esclavitud que había hacia Satanás. Dice en un pasaje que le respondió Jesús a los fariseos y le dijo: eres esclavo de quien servís. Si sirves a Satanás, eres esclavo de Satanás. Nosotros, después de la muerte espiritual de nuestros padres en el Edén, caímos en esclavitud con Satanás. El verso 18 dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Y qué es todo? Muchos creen que todo culminó con la muerte de Cristo. Total error. Porque seguimos viviendo en pecado, siguen habiendo muerte, asesinato, guerra, de todo tipo de maldad siguen existiendo después de la muerte de Cristo. Porque el todo significa que culminará cuando Cristo venga por segunda vez en las nubes de los cielos con todas las huestes angélicas a buscar a su pueblo.
Hay un pasaje que siempre repito, que me gusta muchísimo, que dice que Jesús vendrá con voz de trompeta, con voz de arcángel, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, los que estemos vivos, seremos levantados conjuntamente con ellos para recibir a nuestro Señor Jesucristo en las nubes de los cielos. Jesús no tocará tierra. Jesús vendrá a buscarnos y nos llevará a vivir con Él en la nueva Jerusalén por 1000 años. Son los 1000 años de vacaciones que disfrutaremos los redimidos con nuestro Señor Jesucristo. Es un tema que también lo tengo en YouTube y en Facebook en mi página Mensaje Fiel y Verdadero. 1000 años de vacaciones con nuestro Señor Jesucristo. Sigue el verso 19 de Mateo 5. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así lo enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¡Qué maravilloso! Comprender estas hermosas palabras y no dejarse engañar por pastores mentirosos que engañan que la ley de Dios fue anulada con la muerte de Cristo. No comprenden las sagradas escrituras. La única ley que fue abolida en la cruz son todas las leyes rituales que apuntaban o que eran una personificación de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en el pasado, si yo cometía pecado, ¿cuál era el mecanismo para yo poder ser perdonado? Solo había uno, según la Sagrada Escritura, era que yo tenía que llevar un cordero al santuario en Jerusalén para que el sacerdote, a través de un ritual y oración, pudiera transferir mis pecados al cordero. Y de esa forma, el cordero asumía mis pecados y era muerto en el altar de sacrificio. Es una tipología perfecta del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús vino, asumió todos mis pecados, asumió todos tus pecados, y Él murió en la cruz del Calvario. Y su sangre santa nos limpia de todo pecado y de toda maldad. De tal manera que Jesús no vino a abolir la ley de los 10 mandamientos. Jesús vino a cumplir la ley de los sacrificios que eran el mismo, pero en símbolo. Jesús vino a cumplir la ley del sacerdocio y se hizo sacerdote según la orden de Melquisedec. Los sacerdotes solamente eran sacerdotes según la orden de Aarón y tenían que pertenecer a la tribu de Leví. Y Jesús, siendo de la tribu de Judá, se hizo sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Por lo tanto, queda abrogado el mandamiento del sacerdocio levita. Eso lo encontramos en Hebreos 7. Igualmente, y el apóstol Pablo lo dice en Colosenses 2:16, que si tú las cumples o no, no pasa nada, porque en cierta forma las fiestas judías fueron cumplidas por Jesús parcialmente. Por ejemplo, si hoy nosotros tomamos un corderito y lo sacrificamos para expiar nuestros pecados, ¿qué queremos decir? Que Jesús no ha venido a morir por nosotros. De tal manera que la fiesta de la Pascua no tiene ya ninguna vinculación directa con el pueblo de Dios de cumplirla. Pero si tú, por ritual, por celebrar la muerte de Cristo, tú la cumples, no tiene nada de malo.
igual que la fiesta de los panes sin levadura. Jesús en el sepulcro el día sábado no sufrió corrupción y se cumplió la fiesta de los panes sin levadura. Jesús es la primicia de los que han resucitado de la muerte eterna y por lo tanto la tercera fiesta judía, la fiesta de las primicias o de las gavillas mecidas, fue cumplida por Jesús. Y así la siguiente fiesta. Pero no es el tema de hoy. Veamos qué nos dice Lucas 16, 17. Dice la Sagrada Palabra en Lucas 16, 17. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de los cielos es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Hoy hay una lucha de todos los seres humanos luchando contra las potestades del enemigo, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que nuestra lucha es con los ángeles caídos que están con Satanás, que nos atacan para que nosotros no podamos ser verdaderos cristianos. Todos nos esforzamos por entrar en el reino de Dios, pero lamentablemente, como muchos prefieren creerle a las falsas doctrinas de los pastores, no quieren obedecer los santos mandamientos de Dios. Pero aquí viene el texto clave de estos versículos, de Lucas 15, 17. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley de Dios. Hasta que Cristo no venga por segunda vez y se lleve a su pueblo redimido, los que han guardado los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, no podrá pasar ni una tilde ni una jota de la santa ley de Dios. De tal manera, queridos hermanos, que el pueblo de Dios es aquel que mantiene estricta obediencia a la palabra de Dios, cree en los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. No basta con guardar los 10 mandamientos de Dios si no creemos en Cristo. Es lo que le pasa hoy al pueblo de Israel, al país de Israel, que ellos siguen esperando al Mesías y no creen en Jesucristo. Ellos guardan los 10 mandamientos de Dios, pero no creen en nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto, mientras no crean en el Señor Jesucristo, y aunque hayan pertenecido al tallo natural de la vid, actualmente no son parte del pueblo de Dios porque no quieren aceptar a Cristo. La única forma de ser parte del pueblo de Dios es aceptando a nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros los gentiles, si aceptamos a Jesús, somos injertados en las ramas silvestres y comenzamos a disfrutar de la rica savia del conocimiento espiritual que proviene de lo alto, proviene del trono celestial. Y los judíos naturales que se circuncidan, que llevan la sangre judía, la única forma de ser injertado al tallo natural es que acepten a Jesucristo. Hay muchas corrientes donde dicen que ellos son salvos. Totalmente falso. Nadie está salvo hasta que Cristo venga por segunda vez, porque todos corremos el riesgo de ser eliminados del libro de la vida si no cumplimos con todo lo establecido en la palabra de Dios. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 2, que nos dice, vamos a comenzar con el capítulo 1, verso 9. ¿Cómo podemos librarnos del pecado? Sabemos que Dios a través de su Hijo nos limpia de todo pecado, pero nosotros debemos hacer un procedimiento para poder ser libertados del pecado. Dice,
si decimos que no, verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Todos nosotros somos pecadores, pero podemos limpiarnos a medida que nos ensuciamos a través de un proceso, que es ese proceso a través de la oración, a través de confesar nuestro pecado a nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cada vez que pecamos, confesamos nuestro pecado a Jesús, Él intercede ante el Padre y le dice, Padre, yo morí por él, perdónalo, que él acaba de confesar su pecado y el Padre nos perdona por medio de su amado Hijo. Dice el capítulo 2, versos 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo entero. ¿Cómo sabemos que conocemos a Jesús? Vienen unas condiciones para que podamos decir que conocemos a Jesús, que andamos con Jesús, que permanecemos en Jesús. Dice el verso 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Ya sabemos que Jesús no vino a abrogar ni a abolir los 10 mandamientos. Él vino a cumplir la ley ceremonial que anunciaban su sacrificio en la cruz para redimirnos de todos los pecados. Dice el verso 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Todos esos que andan predicando el evangelio, andan haciendo milagros, andan sanando enfermos, levantando paralíticos. Queridos amigos, les digo que la verdad no está en ellos, porque la única forma de decir que estamos en Él es porque guardamos sus mandamientos, queridos amigos. De tal manera que podemos decir de manera absoluta que la única forma de permanecer en Él es guardando sus mandamientos. Vamos a leer el verso siguiente. Lo encontramos en el mismo capítulo 5, capítulo 2, verso 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. La única forma que podamos decir que estamos en Él es guardando los mandamientos de Dios. Si decimos que le conocemos y que andamos en Él, tenemos que guardar sus mandamientos. Veamos qué dice el verso 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. La palabra de Dios claramente dice que Jesús iba como de costumbre a la sinagoga. Jesús iba como de costumbre a la iglesia y dice la Escritura que se levantaba a leer los rollos de la ley. Es triste porque millones de cristianos en el mundo dicen que siguen a Cristo. Digo triste porque en el mundo existen, como le comenté inicialmente, 1800 tipos de iglesia cristiana. Una de las más grandes es la Iglesia Católica,
y tiene más de 1.500 millones de feligreses. La iglesia pentecostal tiene más de 1.000 millones de feligreses en el mundo. Los musulmanes son más de 2.000 millones de feligreses. Y es triste que la gran parte de ellos no quieren aceptar la palabra de Dios. Mi llamado hoy, querido amigo, querido hermano, es que busque de Cristo. Busca la verdadera iglesia. Y la iglesia de Cristo es la que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Tú puedes ir a una iglesia, pero la iglesia no salva, querido amigo. Tú puedes ir a cualquier religión ecuménica, pero eso no salva. Lo único que salva es, como dice el profeta Isaías, que busquemos las sendas antiguas, que busquemos la verdad que aparece en todo el Antiguo Testamento y de la cual Jesús vino a predicar. Cuando Jesús hablaba de las Escrituras, se refería al Antiguo Testamento. Cuando los apóstoles hablaban de las Escrituras, se referían al Antiguo Testamento. De tal manera que buscar las sendas antiguas es buscar las doctrinas verdaderas que están en el Antiguo Testamento y se siguen manteniendo en el Nuevo Testamento. Hoy muchos dicen que Jesús no mandó a guardar el sábado. Era irrelevante porque Jesús vino a predicarle a los judíos. Y el mandamiento más guardado por los judíos era el cuarto mandamiento, el día de reposo. Los apóstoles le predicaban a los judíos. Los apóstoles iban y predicaban en la sinagoga de los judíos que estaban en los otros países. Es decir, que el evangelio fue llevado a los judíos y por los judíos. Y el apóstol Pablo, Dios le dio la orden, Jesús le dio la orden de llevar el evangelio a los gentiles. Pero no es otro evangelio, es el mismo evangelio que aparece en el Antiguo Testamento. Jesús quiere salvarte. Jesús no quiere que ningún pecador se pierda. Jesús quiere que todos volvamos al arrepentimiento o que lleguemos al arrepentimiento porque Él murió en la cruz por mí y por ti. Jesús murió por toda la raza humana. Jesús quiere salvar a todos los seres humanos, pero para eso debemos seguir la sana doctrina y caminar con Él. Si te gustó este video, te invito a que nos sigas en nuestra página. Te invito a que nos sigas a través de la página Mensaje Fiel y Verdadero que transmitimos a través de Facebook, a través de YouTube. Suscríbete, dale me gusta, dale ese like y con esa manera estás ayudando con este ministerio. Dios te bendiga, Dios te ama y espero verte en la próxima oportunidad.